Hola, muy buenas a todos. En este práctico veremos qué son los métodos numéricos y también veremos una parte de estos que son las raíces. Los contenidos de este práctico son una introducción a los métodos numéricos, qué son y para qué sirven. Después veremos las raíces complementando la parte teórica, para luego ver el método de bisección del punto fijo y de Newton, que son algunos de los métodos que existen para sacar raíces. Los métodos numéricos existen cuando tenemos cursos como álgebra, cálculo, física o cualquiera de ciencias exactas, en los que hay que entender un modelo matemático o ciertas ecuaciones para llegar a un resultado de algún problema dado. Sin embargo, hay problemas que no se pueden resolver mediante una simple ecuación o algebraicamente, de manera que hay que resolverlos manualmente ocupando los métodos numéricos. Por ejemplo, una integral indefinida o cualquier función que no se pueden encontrar sus raíces y tan solo quedan expresadas, antes esto se tendría que realizar a mano, lo cual nos podríamos demorar muchísimo. Ahora con la ayuda de las computadoras está la ventaja de hacer procesos repetitivos de forma más rápida. Las raíces corresponden a todos los valores de x en una función, tal es que esta función evaluada con los valores de x da como resultado 0. O sea, gráficamente las raíces serían todos los puntos en que la función corta al eje x. Es por esto que veremos los métodos numéricos que nos ayudarán a sacar las raíces de una función compleja. Esto se podría hacer con el primer método de la bisección. Como vemos en la imagen, hay una función evaluada con dos valores llamados a y b. Si un resultado de la función con alguno de estos valores es negativo, en este caso la función evaluada en b, y con el otro positivo, en este caso la función evaluada en a, sí o sí habrá una raíz entre medio de estos valores o un corte al eje x. Lo que haremos es que elegiremos valores cualquiera para a y b, evaluamos la función y calculamos la distancia entre ambos puntos a y b. Luego se cambian los valores por medio de algunas condiciones de forma repetitiva con el fin de acercarnos a la raíz hasta llegar a su valor cercano. O sea, iremos acotando esta distancia entre a y b para tener una estimación a la raíz. Entonces, para aplicar este método, tenemos que seguir algunas condiciones. Primero se eligen los valores para a y b. Estos procesos no son totalmente precisos, tienen un error, por lo que hay que elegir un error suficiente pequeño llamado epsilon. Para que nosotros sepamos que el resultado obtenido tendrá poco error, estimaremos el primer valor de la raíz xn como el promedio de los valores de a y b, ya que estaría al medio de ambos puntos, ¿cierto? La raíz. Después estimaremos un error e como la mitad de la distancia de los valores a y b. O sea, b menos a dividido en 2. Entonces repetiremos el proceso con un ciclo de la forma en que si la función evaluada con a eh, por la función evaluada con la primera raíz estimada da menor a 0, entonces yo elijo al otro valor, o sea, b, como la nueva raíz. Y también lo veremos al revés, evaluando la función con el valor b por la función evaluada con la raíz xn. Si esto es menor a 0, entonces a sería nuestra nueva raíz. Se prosigue estimando de nuevo la raíz con los nuevos valores de a o de b, si se cumplieron alguna de las dos condiciones.
y repetimos todo el proceso anterior hasta que el error E sea menor al error epsilon, que nosotros estimamos a conveniencia. Em, Creo que no dije que hay que estimar de nuevo la raíz con un nuevo valor de A o de B. Ah, sí, sí lo dije. Sí lo dije. Eh, Cabe decir que este método nos sirve para funciones cuadráticas, ya que o sea, ya que estas siempre dan resultados positivos, no cumpliendo lo requerido para realizar el método. O sea, que tuviera una función evaluada en un punto con un recorrido positivo y el otro con un recorrido negativo. Entonces, veremos primero un ejemplo, el cual está escrito aquí y lo haremos manualmente. En este ocuparemos la función 3x más 2. Entonces tendremos que abrir una casilla de código de función con función f de x, lo cual es f igual a 3 por x más 2. 3f es igual a 3x más 2. Ahora viene a escribir la función de la bisección. Function bisección, lo cual es importante escribir las variables de esta, que son el valor inicial de A, el valor inicial de B y el error de epsilon, el cual lo elegiremos suficientemente pequeño según nos convenga. Entonces paso al siguiente punto de las condiciones. Lo pondré para que veamos cuáles son. En donde nos dice que tenemos que eh, seleccionar, estimar el valor de la raíz principal, como xn a más b dividido en 2, ¿cierto? Esta sería la primera estimación de la raíz. Luego haremos una estimación de el error E, o sea, E es igual a la distancia de los puntos dividido en 2, ¿cierto? Seguimos empezando el ciclo con un do until que le dirá al programa hacer el ciclo hasta que el error E sea menor al error epsilon, ¿cierto? Tal como lo pide aquí en el punto 4. Entonces do until, creo que do until E menor a error epsilon. Seguimos con las condiciones que nos dice el método, o sea, con un if f, la función evaluada en A, por la función evaluada en la primera raíz, si esto es menor a 0, entonces
Aquí es donde cambian los valores de A o B si es que se cumplen las condiciones. Si eso se cumple, entonces B es igual a XN. Si no, else if f de B por f de XN es menor a 0, entonces A es igual a XN. Terminamos con las condiciones. Y ahora tenemos que repetir la estimación de la raíz, pero con el nuevo valor de A o B. O sea, XN es igual A más B. Ahí. A más B dividido en 2. Y también hay que estimar también el nuevo error con el valor que ha cambiado. E es igual a... Hay que aplicar el valor absoluto, ¿verdad? B menos A dividido en 2. Aquí también le vamos a poner el valor absoluto, el cual nos va a asegurar que no hayan valores negativos y nos falle el código. Entonces aquí donde se repite el ciclo, terminaremos con un loop. Hasta que se cumpla la condición dicha en el do until. Después finalizamos declarando que la bisección será igual a la última estimación de la raíz. Esto se hace con bisección es igual a xn. Listo con la función para la bisección. Ahora la podemos aplicar en una subrutina, subprueba, en el cual diremos que a través de un message box nos estime la bisección y elegimos los valores de A y B y error epsilon. Cabe decir que es importante elegir valores para A y B que estén dentro del dominio de una función, si no, no funcionará. O sea, valores del dominio para la función 3x más 2 está A como 10, el B como a menos 3 y el error epsilon lo vamos a poner como 0.01. Aquí, según este programa o sea, esta página Wolfram Alpha, apliqué la función y nos dice que tenemos una raíz en el punto menos 2 tercios. O sea, nos debería dar menos 0,6 aproximadamente. O sea, ejecutamos el código y nos da menos 0,6. Entonces tenemos bien, estamos bien. También es posible que si escriben mal el código, este no va a ejecutar el message box por la razón de que escriben algo mal de el loop o hay un valor
no muy bien definido, por lo que nunca va a terminar la repetición, ya que nunca E va a ser menor al error epsilon. Entonces el ciclo va a ser infinito y eso puede hacer que se pegue o fallar el Excel. Así que hay que fijarse bien cómo escribimos el código. Ahora para el método del punto fijo, este permite estimar la raíz de una función probando con distintos valores de x 1 a 1 hasta que se cumpla que f de x sea igual a 0. En este caso, un valor muy cercano a 0. Pero eso sí, no se prueba con todos los valores de x, ya que si no sería infinito. Lo que se hace para esto es que se establecen condiciones para esas x. Lo que haremos es que, por ejemplo, en esta función igualada a 0, o sea, x cuadrado menos 5x, o sea, x cuadrado menos 5x más 3, la igualamos a 0 y despejaremos la x, que serán las raíces que debemos encontrar. Y también llegaremos a una expresión que cumplen todas las x que son raíces, las cuales si evaluamos en la función da igual a 0. Por lo tanto, esa expresión, la cual está despejada en x, la definiremos como una nueva función, en este caso g de x, que es igual a la raíz cuadrada de 5x menos 3, la cual nos servirá para probar con un x cualquiera hasta que el error epsilon sea menor a esta expresión, la cual aquí está al revés, pero la escribí aquí bien. O sea, dice que el epsilon es menor a la x de la iteración actual menos la x de la anterior iteración divididas en x de la actual iteración. Ahora la probaremos en la función del ejemplo. Y al despejar x, obtenemos la función que definiremos g raíz de x, o sea, de 5x menos 3, la cual la raíz la definimos como la elevada a 0,5. Luego escribimos la función de punto fijo con las variables iniciales x0 y error epsilon, el cual elegiremos eh, según nuestra conveniencia. Em, Luego estimaremos que la primera raíz, o sea, x1, sea igual a g de x0, que es el x inicial que elegimos para la función. Eh, Hacemos la primera estimación del error e y comenzamos con el ciclo do until, con la condición de que hacer hasta que e sea menor al error epsilon. Ahora diremos que nuestro nuevo x0 sea igual al x1, que es la estimación de la raíz. Lo siguiente es para estimar la siguiente raíz como g de x0. Y también estimaremos el error con estos nuevos valores x1 y x0. Entonces esto se hará hasta que e sea menor a error. Aquí el loop hace que se repita el ciclo. Al final declaramos que la función punto fijo será igual a la última raíz estimada, que es x1.
Ahora se prueba la función del método con los parámetros 3 y el error como 0.001. Así es como obtenemos el resultado y les dejaré en el Excel este ejemplo para que estimen el valor de la raíz. Seguimos con el método de Newton, que al igual que el método del punto fijo, se estiman las raíces de la función probando uno a uno con x distinto hasta que g de x sea igual a 0 o muy cercano. La diferencia está en que en vez de ocupar x es igual a g de x, se utiliza esta expresión la cual dice que la próxima x es igual a la x actual menos la función de la x actual dividida en su derivada. Aquí es como vemos el código. El cual sería casi el mismo código que el anterior método, solamente que cambia la parte del siglo en donde se asigna de otra forma el nuevo valor de x. Ahora tomamos nuestra función, que en este caso es x cuadrado más 4x más 4, para luego definir su derivada como otra función, o sea, df es igual a 2x más 4. Ahora comenzamos con la función para el método de Newton, con un valor x0 cualquiera y el error epsilon cualquiera. Estimamos el x1 como nos pide el método, que será igual a x0 menos la función evaluada en x0 dividido en la derivada de x0, o sea, derivada de la función de x0. También estimamos el error e como el valor absoluto de x1 menos x0 dividido en valor absoluto de x1. Esto del valor absoluto es para evitar posibles errores y que se cumpla el ciclo. Ahora damos inicio al ciclo por la misma condición de e menor a error. Declaramos x0 como la anterior estimación, o sea, como la primera estimación que le damos a la raíz. Y la nueva estimación, o sea, x1, la evaluamos con el nuevo x0. Y estimamos el error repitiendo el ciclo y asignamos que el método de Newton será igual a la última estimación de x1. Aquí es donde se van reemplazando los valores de x1 y x0 para que se cumplan la condición, hasta obtener un último valor de un último valor de estimación de la raíz. Esto para finalmente evaluar la raíz con el método a través de un cuadro de mensajes. Aquí en este caso la función se evalúa con un message box con los parámetros de menos 50, 0.0001. En el Excel también les dejaré el método de Newton. Aquí en el módulo 1 está el método de punto fijo con su respectivo ejemplo y el método de Newton con su respectivo ejemplo. Aquí lo pueden ir practicando con distintos valores de los parámetros o con distintas funciones para que ejerciten. Aquí también tenemos unos ejercicios, el cual tengo hecho
el segundo. Para esto hice un gráfico para que veamos cuáles son las raíces. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz entre el -10 y el, no sé, el -7, y el -7 y entre el -7 y el -5, entre el -5 y el 0, entre el 0 y el 5. Y ahora, aquí yo ya tengo hecho el ejemplo, y ocuparemos el mismo método de la bisección para hacer este ejemplo, o sea, este ejercicio. Aquí en el módulo 3 tengo guardado la función. Como ven, aquí la pego y se crea de nuevo. Como ven, aquí es la misma que el ejercicio. Ahí ustedes la pueden evaluar entre el -12 y el 12, con cada una de las raíces. Como ven aquí, lo único que habría que hacer es cambiar estas F por un G, ya que si no estaría evaluando para esta función el código de la función de bisección. Entonces cambiamos toda la F por una G para que la evalúe con nuestra nueva función. Y también veremos los ejemplos que tenemos aquí para, para evaluar con esos parámetros. Como ven aquí, elegimos los patrones de eh, como, como ven aquí tenemos los parámetros entre 0 y 5, o sea, estaríamos buscando esta raíz, la que corta aquí al eje X. También tenemos para -5 y 0, que es lo mismo para los valores negativos de X, y entre el -7 y el -5, como lo habíamos dicho. Ahora corremos el código para ver los valores de las raíces, los cuales serían 2,79, o sea, en este sería la raíz 2,79. Aquí lo mismo, menos 2,79, y para entre -7 y -5, la raíz sería en el punto -6,1. Aquí, si aumentamos el número de el error, o sea, si achicamos el error, nos debería dar un número más exacto. Ahí lo pueden ir probando ustedes. Bueno, como les dije, aquí está el método del punto fijo, el método de Newton, y aquí es solo para el ejercicio. Aquí está el método de la bisección. Aquí es para que ustedes lo vayan probando y hagan el otro ejercicio con los métodos que estime conveniente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y vayan practicando. Eso. Adiós. Que les vaya bien en todo.